Hola amigos, sean bienvenidos a otro episodio más del Destino del Mundo Revelado. Estamos en el estudio del libro de Apocalipsis, el capítulo 8. Estamos comenzando las siete trompetas, la serie de las siete trompetas. Previamente, en los episodios anteriores, Paulina nos estuvo explicando el por qué la interpretación previa dentro del adventismo, inclusive los pioneros cometieron ciertos errores al momento de interpretar estas siete trompetas. Paulina nos siguió explicando el problema con Josiah Leach, con Uriah Smith, con William Miller. Y este día, Paulina nos va a explicar el por qué hay ese paralelismo entre las siete trompetas con las siete últimas plagas. Esa es la información que nos trae hoy, así que Paulina ya está con nosotros. Hola Paulina, ¿qué tal estás? Hola Tony y hola amigos que nos ven y nos escuchan. Bueno, sí, como tú bien dices, vamos a entrar ya ahorita de lleno al estudio de las siete trompetas en paralelo con las siete plagas. Y bueno, en el estudio de hoy vamos a ver generalidades y acerca de este tema y por qué vamos a hacer también ese paralelismo de que existe entre las trompetas y las plagas. Así que esperamos que pues nos acompañen hasta el final para que puedan entender mejor este tema. Ok, Paulina, ¿te parece si tenemos una pequeña oración antes de comenzar? Amante Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad de continuar con el estudio de Apocalipsis. Pedimos por el Espíritu Santo que nos acompañe y nos dé sabiduría para entender. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio de las siete trompetas. Ya vamos a entrar de lleno a lo que es el análisis y la interpretación que nosotros vamos a estar estudiando aquí de este tema. Vamos a recordar nada más tantito. Fíjate, Tony, que encontré dos láminas en el internet, bueno, investigando estos temas. Hay otro autor que también considera, al igual que nosotros lo hemos estado comentando aquí, que estas trompetas pueden tener una aplicación futura. Por Ujú. ejemplo, aquí él nos recuerda lo que ya habíamos estudiado anteriormente, qué significado tenían estas trompetas en el Antiguo Testamento. Bueno, estudiamos que estas trompetas se usaban ya sea para congregar al pueblo, para avisar del peligro, convocar a la guerra. Ujú. Se acompañaba las festividades que habían en ese tiempo. Todo esto ya nosotros lo estudiamos en temas anteriores y también se utilizaba para anunciar el día de Jehová, o sea, el día del juicio. ¿Te acuerdas, Tony? El Yom Kippur. 10 días Sí. antes se tocaban las trompetas para anunciar que ya venía el juicio investigado. Bueno. Ujú. Entonces este autor nos comenta aquí que la mención del pueblo de Dios ya sellado, que es lo que vamos a estar estudiando ya en el capítulo 9, junto a que los cuatro ángeles sueltan los cuatro vientos. Aquí él menciona también el capítulo 9 y manda como referencia al capítulo 7, que es lo que ya explicamos. Sitúa estos juicios en paralelo a las siete últimas plagas, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros vamos a estar estudiando aquí porque se van a tomar en paralelo tanto las trompetas como las plagas. También nos menciona que otra característica o algo que es muy importante que recordemos, que las trompetas tienen un gran parecido a las plagas de Egipto. Eso lo vamos a ir estudiando y a Ujú. otras descripciones del Antiguo Testamento. Entonces, mira lo que él concluye aquí, dice, por ello, si interpretamos la mención del sellado que es a futuro y de los vientos que están siendo detenidos, aplicable a todos los santos, podemos hacer una interpretación de las trompetas aplicada al tiempo del fin. ¿Qué te Ujú. parece, Tony? Sí, es que es el mismo lenguaje que manejan. Ujú, Es la misma terminología y no entra forzada la interpretación, como vimos que Josiah Leach con esto de los turcos otomanos, así a la ujú, fuerza metieron una aplicación interpretativa.
aquí entra de una manera lógica, sencilla, y utiliza el mismo lenguaje, la misma solemnidad y el mismo evento prácticamente. Sí, de hecho, pues eso es lo que vamos nosotros a estar estudiando aquí, de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Vamos a ver cómo todo va encajando perfectamente en este paralelismo que vamos a estar estudiando. Y bueno, para esto vamos a comenzar ya de lleno con nuestro tema. Vamos a ver ese paralelismo que hay entre estas siete trompetas y estas siete plagas postreras. ¿Eso dónde lo vamos a ver? Bueno, utilizando otra vez, Tony, como siempre, nuestro cuadrito aquí comparativo, donde Ujú, hacemos el paralelismo bíblico en estos temas. Por ejemplo, tenemos Apocalipsis 8 del 7 al 12, que son las siete trompetas en parte izquierda mía, y Apocalipsis 16 del 1 al 9, que son las siete últimas plagas a mi lado derecho. ujú, ¿Cómo vamos a hacer ese paralelismo? Bueno, si ustedes se dan cuenta aquí en estas láminas, yo puse en color rojo todos aquellos elementos o conceptos que son prácticamente, los menciona tanto las trompetas como las siete últimas plagas. Y por ejemplo, tenemos en el primer ángel cuando toca la trompeta, ahí nos dice que hay granizo y fuego mezclado con sangre. Si nos vamos a la primera plaga, allí nos habla de una úlcera maligna y pestilente. Si vemos a simple vista ahorita, vemos que tal vez no veamos aquí un paralelismo o semejanza en estos elementos, pero recuerden que yo les había comentado que las siete trompetas con las siete plagas postreras se complementan entre sí. ujú, Una nos da una información y la otra nos complementa la información. En este caso sería quizás en la primera parte en la que a lo mejor no vemos paralelismo, pero en lo demás que vamos a estar ahorita comparando, veremos que hay un paralelismo increíble entre estos dos temas. Por ejemplo, en el segundo ángel que toca la trompeta, ahí nos habla de una montaña ardiendo en fuego que se precipita al mar y nos dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué nos dice la segunda plaga? Esa plaga dice cae en el mar y se convierte en sangre. Si se dan ujú. cuenta, una nos da una información más amplia, la otra quizás un poco más resumida, pero en ambos es el mismo paralelismo que tenemos. Sí, y son arrojadas al mar las dos, la plaga y la Efectivamente. trompeta también, tiene que Sí, ver con el son mar. arrojadas al mar, exactamente. Bueno, la tercera trompeta, aquí nos habla de una estrella que cae como antorcha, cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y nos menciona que la tercera parte de las aguas se convierte en ajenjo y que muchos hombres mueren. ¿Qué Ujú, nos dice la tercera plaga o copa? Esta cae sobre los ríos y sobre las fuentes de las ujú. aguas y se convierten en sangre. Tony y amigos que nos escuchan, si se dan cuenta, aquí pareciera ser, yo al menos así lo veo, eh, tal vez tengamos más adelante otro cuadro comparativo en que las trompetas podrían ser la causa y las plagas la consecuencia. El efecto, ¿eh? El efecto, efectivamente. Ujú, Entonces, si seguimos comparando así, por ejemplo, la cuarta trompeta dice que fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. En la cuarta copa también nos habla de que esa copa donde se vacía sobre el sobre el sol. sol. ¿Y qué Mm, consecuencias tiene? Que ese sol quema tanto que quema a los hombres con fuego. Entonces vemos ujú, que si bien es cierto, por un lado podíamos tener oscuridad, porque la trompeta sí nos lo indica, oscuridad, porque se oscurecen estos astros, no totalmente, pero en la plaga se nos dice que el sol va a quemar más de lo acostumbrado. Y bueno, eso vamos a irlo viendo y estudiando más diligentemente cuando avancemos en cada una de estas trompetas y plagas.
Sí, es bien hermano. interesante a que tanto la trompeta y la plaga están afectando prácticamente los mismos elementos, ya sea el Ujú. mar, la tierra o el sol, y hay la misma lenguaje, los mismos elementos como sangre en la trompeta, también en la plaga. No es coincidencia, considero yo. Exactamente, y de hecho, si te das cuenta, Tony, y muchos así lo han estudiado, cuando Dios creó este mundo, Él fue creando todos los astros, la tierra, todo lo que se mueve en el mar. Mas, sin embargo, cuando venga el juicio final, ¿qué es lo que va a hacer? Que Él va a destruir esa creación que había hecho al Ujú, principio. ujú, Seguimos entonces con este comparativo. Tenemos la quinta trompeta que nos habla de que se abre el pozo del abismo, que sube humo de ese pozo como el humo de un gran horno, se oscurece el sol y el aire por ese humo. Y del humo salen langostas sobre la tierra. Vamos a leer nada más lo que está en rojo. Vámonos al versículo 11 y aquí dice que a estas langostas tienen por rey al ángel del abismo. Aquí ya entra este personaje cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. ¿Qué nos dice la quinta plaga? Que se derrama sobre el trono de la bestia y su reino ujú, se cubrió de tinieblas. Si se dan cuenta, en las trompetas igual nos habla de que sale un gran humo que oscurece el sol y el aire. ujú, Y en esta plaga, ¿qué es lo que se cubre de tinieblas? El trono de la bestia. ujú, Tenemos elementos aquí muy parecidos entre sí, por lo que ujú, podemos ir concluyendo que efectivamente esto puede ser la misma profecía, solamente que expresada de diferente manera o ujú. complementándose una con otra. Complementando. Ujú, Ok. Tenemos el sexto ángel que toca la trompeta. Aquí él nos vamos a ver vamos a ver lo que es el gran río Éufrates. Vamos a ver un ejército de jinetes de 200 millones. ujú, Vamos a ver que estas langostas o caballos, de sus bocas sale fuego, humo y azufre. Y también vamos a ver que el poder de esos caballos estaba en su boca. En la sexta plaga también nos habla del río Éufrates. Nos habla de tres seres que son el dragón, la bestia y el falso profeta. Y nos habla que de la boca de ellos salen tres espíritus inmundos. ¿Ves ujú, cómo es el paralelismo, Tony, con la sexta trompeta, ujú, perdón, que nos habla de boca, nos habla del número tres, nos habla de un ejército. Y ujú, estos espíritus de demonios van a hacer señales a los reyes de la tierra ujú, para reunirnos a una batalla. Y esa ujú, batalla va a ser llevada a cabo en ese lugar llamado Armagedón. Entonces vemos que también están los mismos elementos en ujú. esta sexta trompeta y en esta sexta plaga. Y hasta en la misma cantidad, Paulina, porque son tres espíritus. Ajá, Y en la boca vemos aquí en las trompetas que es fuego, humo y humo azufre. y azufre, Son tres elementos efectivamente. también. Ujú, Tres elementos también. ujú, Ok. Vamos por la séptima trompeta. Bueno, esta se sale un poco ya del capítulo 8 y 9 que vamos a estar estudiando ahorita, pero bueno, recordemos que para hacer este estudio, que lo puedan entender bien, vamos a abarcar todos estos capítulos para ya tener definido qué son las siete trompetas y qué son las siete plagas. ujú, En el capítulo 11 de Apocalipsis, ahí vamos a estudiar del 15 al 19 la última trompeta. Y en esa última trompeta, cuando el ángel la toca, dice que hay grandes voces en el cielo. También en la parte, en el último versículo, vamos a ver que hay relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ujú, El séptimo ángel, que lo vamos a estudiar en Apocalipsis 16, del 17 al 21, vamos a ver que ahí también hay una gran voz que sale del templo del cielo. Vamos a ujú, ver que igual hay
relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Ujú, También vamos a ver allí que va a caer sobre los hombres, perdón, un grande granizo. Entonces, si te das cuenta, Tony, efectivamente son los mismos elementos que tenemos tanto en la séptima trompeta como en la séptima ujú. plaga. Exacto, el mismo lenguaje. El mismo lenguaje. Bueno, si nosotros nos vamos a ver una gráfica en imagen, yo, Tony, para entenderle a todos estos temas, no sé dibujar, pero a como Dios me da a entender, yo agarro mi cuadernito y me puse a dibujar, o sea, todos esos elementos para ir comparando, a ver, y bueno, yo realmente quedé tan asombrada y es lo que más me convenció de que prácticamente es lo mismo, ¿sí? Ujú. Unas dan más detalles que otras, pero al final de cuentas se complementan. Si Es un ustedes ven todo, ¿eh? aquí, ¿sí? Si Ujú. ustedes ven aquí en la imagen las siete trompetas con las siete postreras plagas, vemos que hay en la primera granizo y fuego mezclados con sangre, hay una úlcera maligna, una gran montaña que arde, cae al mar, también vemos el mar. Y bueno, así sucesivamente, ustedes pueden con calma estudiar bien esta lámina y se van a dar cuenta que son los mismos elementos que nosotros tenemos aquí entre las siete trompetas y las siete plagas postreras. Ok, bueno, lo que tú comentabas, Tony, anteriormente, efectivamente, estas plagas o el shofar, como aquí lo menciona esta lámina, y estas copas van sobre los mismos elementos. Por ejemplo, la primera trompeta es la tierra, la primera copa es la tierra. La segunda trompeta viene con el mar está ensangrentado, la segunda copa, el mar ensangrentado. Y así sucesivamente vemos que en este comparativo que se hace entre las trompetas y las plagas, vemos que son los mismos elementos que son afectados en cada una de ellas. Bueno, entonces vamos a ver ahora, vamos a entrar de lleno a las características de las siete trompetas y las siete plagas postreras. Esta información yo la saqué de textos del Espíritu y Profecía de la hermana Elena G. de White. Ella menciona mucho acerca de las plagas. Muchos estudiosos han comentado, no sé, Tony, si tú lo has escuchado, que dicen que la hermana White habla muy poco de las trompetas. Pero si tú te has dado cuenta también en todos los estudios que hemos tenido anteriormente, hemos mostrado varios textos, varias citas de la hermana White, donde ella hace referencia, a lo mejor no directamente, pero sí indirectamente de las trompetas, haciéndolas en paralelo con las plagas. Y para eso, bueno, les invitamos a que vean los temas anteriores. Y conforme vayamos avanzando el estudio de cada una de estas trompetas y plagas, vamos a ir mostrando más evidencia de que la hermana White sí tuvo cosas que decir acerca de las trompetas. Ujú. Bueno, en primer lugar, estas trompetas o estas plagas, vamos a hablar a partir de ahora, cuando yo hable de trompetas, me voy a estar refiriendo a las plagas. Cuando hable yo de plagas, me estaré refiriendo a las trompetas como conceptos que tienen el mismo significado, o sea, son Ujú. indistintas. Ya dijimos, se toca la trompeta y cae la plaga, ¿ok? Ujú. Ok. Entonces, estos juicios de Dios, vamos a englobarlos así, estos juicios de Dios, en primer lugar dice que estas plagas o trompetas son exclusivas para los que tienen la marca de la bestia. Eso lo vamos a estudiar en Apocalipsis 14 del 9 al 10. Y bueno, vamos a leer qué nos dice el Espíritu Profecía en Eventos de los Últimos Días, página 248. Dice así, Paulina. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca.
efectivamente. Y bueno, en Apocalipsis 14 del 9 a 10, hablando ya del tercer mensaje angélico, bueno, ahí vamos a estudiar que el Señor da esta advertencia que aquel que adora a la imagen de la bestia y que reciba su marca, dice que ellos Ujú, van a ser los que recibirán estas plagas, estos castigos de Dios sin mezcla de misericordia. Entonces, la primera característica es que es para aquellos que en ujú, ese momento, cuando se dicte la ley dominical y se cierre la gracia, pues serán aquellos que hayan aceptado la marca de la bestia, que en este caso sería la adoración al domingo. Los demás, que son los justos, que también fueron sellados con el sello de Dios, no van a recibir estas últimas plagas o estas últimas ujú. trompetas. Sí, se sobreentiende que el remanente aquí ya está sellado y ya es intocable, Efectivamente. en otras palabras. Sí, y como dice el autor que leímos las láminas al principio, por por las menciones que vamos a ver que se van a estar haciendo en estas Ujú, trompetas, sobre todo en la quinta, ahí nos vamos a dar cuenta efectivamente que son trompetas que se tocan ya cuando la gracia se terminó. ujú. Ok. Ok. Bueno, en segundo lugar o segunda característica que tienen estos juicios de Dios es que contienen elementos literales y simbólicos. ¿Cómo es esto? Ujú, Bueno, vemos que hemos estado estudiando en las profecías de Apocalipsis que la mayor parte tiene elementos simbólicos. Hay que ver su significado. Pero las plagas, vamos a ver, que era lo que te comentaba yo anteriormente, ujú, Tony. Por ejemplo, cuando nos va a hablar de árboles y hierba verde, efectivamente puede tener dos significados, ujú, uno simbólico y otro literal. Aquí nos vamos a ir dando cuenta que si bien es cierto, eh, vamos a mostrar algunas plagas o trompetas que puedan ser usadas con un lenguaje simbólico, también va a tener incluidos un lenguaje literal, ¿sí? ¿Me ujú, explico? ujú, Y las consecuencias de quizás del simbolismo que vayamos viendo, van a ser también consecuencias literales que van a ver en la tierra y en los hombres a los cuales les va a caer estos juicios. Entonces, vamos a leer aquí lo que nos dice la hermana White en Evento de los Últimos Días, página 248, para que podamos entender mejor esta característica. ujú. Dice, las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los Ujú. juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Sí, miren, aquí esta parte de índole análoga, a lo mejor no podamos entender bien ese término que ella usa aquí, pero cuando habla de índole, lo podemos equiparar a lo que es naturaleza, o sea, son de una naturaleza análoga. Análoga significa que tiene semejanza o similitud, es decir, de índole análogo es que son de naturaleza similar o semejante a las plagas que hubieron en Egipto. Ahora, Tony, ¿cómo fueron esas plagas de Egipto? ¿Fueron Eh, literales o fueron simbólicas? fue literal. Y sabes que hay algo bien interesante acá. El diccionario de la Real Academia Española dice esto sobre la palabra, sobre esta palabra análogo. Dice, Ajá, algo que tiene relación de semejanza, proporción o correspondencia con otra cosa. O sea, aquí ser análogo es que se puede complementar, se puede entender que también es complemento a algo. efectivamente, sí. Mm, Entonces, si nosotros vamos a ver o a recordar las plagas de Egipto, vemos que las plagas fueron castigos literales que cayeron literales. y destruyeron pues lo que es la tierra a los hombres de Egipto. Entonces, ¿qué significa que las plagas, cuando estén sonando las trompetas, estén cayendo las plagas, lo que va a suceder es que van a ser castigos literales que van a afectar toda la naturaleza de este mundo y también a los Mm, hombres que tienen la marca de la bestia?
Entonces, por eso podemos decir que contiene elementos literales y simbólicos porque también van a estar expresadas en elementos simbólicos. Por ejemplo, Mm, lo que yo les había comentado, Tony, cuando dice hierba verde mm, o árboles. Ahí hay mm, una parte, lo que es literal, pero por mm, ejemplo, cuando hablemos de las langostas o de caballos, ahí vamos a ver que ya esa es una parte simbólica, pero mm, está, bueno, cuando vayamos estudiando cada una y nos vamos a dar cuenta de cómo distinguir qué es lo literal y qué es lo simbólico. mm. Y desde esta cita vamos entendiendo que Elena de White está hablando ya en un término más global, porque dice que los juicios son más extensos y terribles. O Ujú. sea, ya está Eh, hablando algo más amplio. Más amplio, Mm, a nivel mundial. ujú, sí. Ok, tenemos otra cita también. Estos manuscritos, tomo 10, ¿verdad? Eventos Ujú. de los últimos días también. El Señor Dios de Israel va a ejecutar juicios sobre los dioses de este mundo como lo hizo sobre los de Egipto. Él destruirá toda la tierra con fuego e inundaciones, plagas y terremotos. Entonces su pueblo redimido exaltará su nombre y lo glorificará en la tierra. No tendrán una actitud inteligente hacia las lecciones de Dios aquellos que están viviendo en la última parte de la historia de esta tierra. Sí, efectivamente, bueno, aquí ya lo que nos menciona, lo vemos ahí lo que está subrayado, que Dios va a destruir toda la tierra con fuego, inundaciones, plagas y terremotos. ¿Qué Mm, significa? Bueno, que son juicios que tienen su parte literal, o sea, van a ser mm, literales esos juicios, y que también va a castigar a los dioses de este mundo como lo hizo en el antiguo pueblo de Egipto, porque bueno, recordemos que ellos tenían todos esos dioses, adoraban a mm, todos esos animales que finalmente Dios utilizó para que en ellos cayera su ira y demostrarle a los egipcios que esos dioses en los que ellos confiaban pues no tenían ningún poder. Y es lo mismo que va a suceder con las 7 últimas plagas. ujú, ujú, Continuamos. Aquí nada más lo que está subrayado en rojo, por favor. ujú. Dios pasó por la orgullosa tierra de Egipto, tal como lo hará por la tierra en los últimos días, con fuego, tempestad y muerte. El gran Yo Soy redimió a su pueblo para hacerlos gloriosos como sus representantes especiales. Sí, por eso ella entonces aquí, bueno, nos vuelve a confirmar que esas plagas que van a haber en un futuro no lejano van a ser de naturaleza semejante a esos juicios que Dios ejecutó en esa tierra de Egipto. Entonces, significa que esta característica entonces es que realmente van a ser castigos literales que van a afectar la naturaleza en este mundo y que van a tener consecuencias nefastas en aquellos que no hayan querido aceptar el sello de Dios. Ujú, Ok. Leemos esta otra también donde está en rojo, por favor. ujú. Este testimonio es para los ministros. Sí, aquí está hablando de Juan. Dice, observó la tierra que se sacudía, las montañas transportadas al medio del mar. Esto, entre paréntesis, dice acá lo que ocurre literalmente. Las aguas que rugían agitadas y las montañas sacudidas por las olas. Se le mostraron las plagas, las pestilencias, el hambre y la muerte. Entonces, aquella, bueno, ya nos acaba también de confirmar que Juan, pues lo que ve es cosas que ocurren literalmente, que es lo que Ujú, estamos estudiando en estas plagas, que cuando nos habla de que cae fuego, que cuando se queman los árboles, que si nos habla de terremotos, los ríos en sangre, pues significa que efectivamente va a haber la tierra se va a trastornar a tal punto que va a ser casi destruida. ujú, Ok. Bueno, como punto número 3,
tenemos que las características de estas plagas es que abarcan un periodo corto de tiempo. Eso lo vamos a estudiar en Apocalipsis 18:8 cuando venga el juicio sobre Babilonia. Y ahí en ese capítulo, ahí nos menciona cuánto es lo que durarán estas plagas. Si quieres leer, por favor, la cita. Ujú. Esto es Review and Herald. La Ujú. crisis se acerca rápidamente. Las cifras que aumentan rápidamente muestran que el tiempo de las visitaciones de Dios casi ha llegado. Aunque se resiste a castigar, sin embargo, castigará y eso rápidamente. Efectivamente, o sea que estas plagas van a caer de una manera, o sea, rápida, en un corto periodo de tiempo. Ujú, Por eso es importante, Tony, amigo que nos escuchan, que desde ahora ya vayamos considerando que dentro de del Apocalipsis y en estas plagas también vamos a encontrar ciertos periodos de tiempo que Dios nos ha dejado precisamente no para que establezcamos el día, ni la hora, ni cuándo comienzan, ni cuándo terminan, sino un periodo para que nosotros sepamos más o menos cuánto durará este tiempo de angustia, y que no nos desesperemos, porque muchas veces cuando nosotros estamos en una situación tan delicada, imagínense si pensáramos que eso iba a ser eternamente o que no supiéramos ni siquiera cuánto va a tardar. El Señor en su ujú, misericordia nos ha dejado también la forma de cómo conocer el tiempo en el que estos castigos se van a ir dando. Por eso Él va a hacerlo rápidamente, para que ujú. su pueblo, bueno, no se extienda tanto ese tiempo de angustia que ellos también van a vivir. Sí. Y los profetas desde el Antiguo Testamento, Paulina, nos vienen hablando del día grande de Jehová, no nos dice en el año o los Ajá. años, sino que cuando nos habla de un día es que es algo extremadamente corto. Efectivamente, y si son de naturaleza análogo o de naturaleza semejante a las plagas de Egipto, ¿sí? Ujú. ¿Cuánto tiempo tardaron las plagas en Egipto? No fue mucho tiempo tampoco, No, fueron 10 no. plagas, a diferencia de estas 7, pero cada plaga también duró un periodo de tiempo, pero no fue extenso. Si no, Ujú, imagínense, ni siquiera el pueblo de Israel en ese tiempo hubiese salido vivo de ujú. allí. Exacto. Ok. Como cuarto punto, cuarta característica, tenemos que estas plagas, estas trompetas van a ser consecutivas e inmediatas. Vamos a leer en Ujú. Testimonios para los Ministros, página 182. Esto es interesante. Los Sí. dardos de la ira de Dios pronto han de caer y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá ningún período de respiro hasta el fin. Va a ser Efectivamente, intenso esto, ¿eh? sí, cuando empieza a caer la primera, se toque la primera trompeta, caiga la plaga, Ujú. esto hace su efecto, es Uno tras consecutiva otro. porque luego viene la segunda, Ujú, hace su efecto, la tercera y así sucesivamente, y no va a haber descanso, ¿sí? Y van a ser ujú, inmediatas porque vamos a ver, eh, como ya vimos en la cita anterior, que van a tener un periodo corto de tiempo. Vamos a ver cuánto nos dice la Biblia que va a durar cada una de estas plagas. Pero en realidad, si es un periodo corto de tiempo, pues luego que se tienen que dar todas una detrás de la otra de manera consecutiva, y no ujú. no va a haber tiempo de respiro, como dice aquí la hermana White, de lo que cae una y viene la otra. Exacto. ¿Sí? Es como, por ejemplo, ahorita a veces en el mundo, Tony, lo que estamos viendo, que por ejemplo escuchamos que allá voy a un terremoto, que luego aparece que acá hubo un incendio, o sea, una desgracia como que Ujú, una tras de otra, y a veces uno se preocupa, ¿no? Pues más o ujú. menos así, y hasta peor será cuando vengan a caer estos juicios. Sí, pero pareciera que actualmente ya está como tomando o enfocándose, encarrilándose en ese patrón y después va a llegar a su clímax cuando el Ah, Señor sí, intervenga. sí. Sí, porque ahorita son, como lo vamos a leer ahorita en esta cita, que es Mm,
la característica número 5, que estas plagas no van a ser universales. Ujú, Son incomparables y sin mezcla de misericordia. Estos ujú, juicios que estamos viendo ahorita, todo esto que está pasando, terremotos, inundaciones, incendios, se pierden muchas vidas humanas, animales, un desastre aquí, otro allá. Eso todavía es con misericordia. Pues imagínense cuando no ujú, haya misericordia de parte del Señor, ¿cómo ujú. serán esos juicios? Entonces Y vamos a leer tienen, aquí. Ujú. tienen un propósito redentivo todavía. Efectivamente, Ujú, así es. Bueno, vamos a leer en Maranata, el Señor viene, esta cita donde la ujú. hermana White nos menciona estas tres características. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario, los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa, pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Efectivamente, entonces vemos aquí, ella lo que nos muestra, vamos a ver por qué ella nos dice todo esto. Bueno, sabemos que pues muchos dirán, bueno, pero es que eso es lo que dice el espíritu de profecía. Sabemos que hay muchas personas que no aceptan o no creen en el don profético del linaje de White, Ujú, pero vamos a ver también que ella lo que dice es bíblico y ujú, vamos a comprobar que todas estas características las vamos a ir viendo nosotros a lo largo del estudio de las trompetas y de las plagas conforme vayamos avanzando. Ahora sí, vamos a hacer esta comparación con lo que les venía comentando. O sea, podríamos decir, bueno, dice la hermana White que estas plagas no serán universales. ¿Cómo nosotros en la Biblia podríamos comparar o podríamos definir o con qué textos podríamos decir que efectivamente lo que ella está diciendo es así? ujú, Si tú te das cuenta, Tony, amigos que nos escuchan, al hablar de las siete últimas plagas, por ejemplo, tenemos que en la segunda plaga nos menciona que el mar es convertido en sangre y muere todo ser vivo que hay en el mar. Si tú lees esto de entrada aquí, ¿qué tú puedes interpretar? ujú. Primero, la plaga va a ser sobre el mar. Ujú. Lo extraño es que los seres vivos todos se van a morir, los que están en el mar, según se Efectivamente. encuentran. Entonces, si me está hablando que la plaga cae sobre el mar, me está generalizando todo el mar, ¿verdad? Ujú, sí. Y si dice que se va a morir todo lo que está en el mar, pues realmente es todo, Ujú, efectivamente, ¿no? Y si nos vamos viendo, por ejemplo, todo lo que dice cada una de estas plagas, por ejemplo, la úlcera dice que va a caer sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. ujú, Pues serán todos, ¿verdad? Aquellos que no hayan ujú. decidido por el Señor. Y no están en el Cuando, mar. Y si alguno está ajá. por ahí, ya se murió también con la plaga del mar. Efectivamente, entonces, si los ríos se convierten en sangre y todos van a beber de ese río, entonces también va a haber la van a beber estos que no que derramaron la sangre inocente, pues todos se van a morir. Ahora, el sol dice que quema con fuego a los hombres impenitentes, quiere decir que el sol es todo el sol, ¿no? Ujú, Y ujú, va a quemar a todos los que no se hayan arrepentido. Entonces, así sucesivamente, si ustedes estudian cada una de las plagas, no hay como mucho indicio de que aquí nos explique pues que realmente esto no va a ser universal, porque en una lectura así rápida de estas plagas, pues podríamos entender que van a ser universales y que y que todas van a afectar la totalidad. Pero recordemos, ya habíamos estudiado que en la Biblia la palabra todo ujú, no es relativa, ¿sí?
Cuando Ujú, habla de todo, no se refiere a la totalidad del mundo o la totalidad de algo, sino a cierta parte que afecta. ¿Sí me ujú, explico? ujú. Ok. Entiendo. Bueno, entonces, pero ¿de dónde la hermana White dice que no son universales? ¿Por qué? Porque la hermana White, que era lo que yo les comentaba, describe de manera indistinta las trompetas con las plagas. O sea, Ujú, es decir, para ella es lo mismo trompetas que plagas. O sea, Dios le dio la información a ella, las visiones a ella de lo que va a suceder cuando se toque la trompeta y se derrame la plaga. Si te acuerdas, Tony, ya leímos una cita donde la ujú, hermana dice que en un futuro dice que se tocará trompeta tras trompeta y caerá plaga tras plaga, ujú. porque ella aquí aceptando que es lo mismo. Ahora, ¿cómo bíblicamente lo podemos comprobar? Bueno, en las 7 trompetas, porque si tú te das cuenta y se dan cuenta, amigos que nos escuchan, en lo que es la primera, segunda, tercera, cuarta, sexta trompeta, allí nos habla de una proporción. ¿Y Ujú. cuál es esa proporción? Un Un tercio, tercio. ¿sí? Si yo comparo, por ejemplo, la segunda plaga, que el mar se convierte en sangre y muere todo ser vivo en el mar, la segunda trompeta, ella me dice que cae en la tercera parte del mar y Ujú, muere una tercera parte de los seres vivos y de la tercera parte de las naves son destruidas. Ahora, cuando habla de la úlcera y en la primera trompeta nos menciona que a quién va a dañar ese granizo y fuego a la tercera parte de los árboles y no todo, es lo ok. que ella nos menciona. No serán universales porque imagínense si fueran universales, todos los impíos terminarían prácticamente cuando Cristo viniera ya no existirían impíos a quienes juzgar. Por eso Ujú, es el complemento de estas 7 trompetas. La plaga me da una visión general, pero la trompeta a mí me dice en qué parte y en qué proporciones van a ser estas plagas. ¿Sí me explico? ujú. Sí, entiendo. Sí, entonces creo que por este lado, Tony, al menos para mí, esta es la mejor explicación para entender de dónde la Biblia podemos nosotros comprender que estas plagas no serán universales, porque Ujú, efectivamente no caerán. Cada una va a caer en una parte determinada del planeta y afectará a una parte determinada de la población, de tal manera que conforme vayan cayendo estas plagas, se va a ir mermando a todos aquellos que reciben la marca de la bestia, pero al ujú, final va a quedar un grupo, el último grupo que quede es aquel al que cual va a venir a juzgar el Señor de todos los malvados que comenzaron cuando se cerró la gracia y empiezan a caer las plagas, ese va a ser el ujú, remanente, por decir así, de los impíos, que son los que van a ver a Cristo cuando venga por segunda vez. ujú. Corrígeme si estoy equivocado, Paulina. Yo estoy Ujú, entendiendo que estas plagas serán derramadas en diferentes áreas geográficas. No van a ser, por ejemplo, los granizos, no va a ser todo el planeta Tierra que va a estar envuelto en estos granizos, sino que cierta área geográfica que el Señor la tiene identificada, pero que el trasfondo o el efecto tiene que ser universal porque la bestia, el trono de la bestia y la imagen de la bestia tienen un dominio total sobre el planeta Tierra. Y yo me estaba imaginando algo que estamos viendo en este momento. Hay una guerra aquí por Irán. ujú, Y hay algo bien extraño. Yo sé que en tu país, ahí México, producen, refinan el petróleo, pero está más caro. Y no tiene nada que ujú, ver con aquella guerra. Lo mismo aquí en Canadá, donde estoy yo. Aquí se produce petróleo producido aquí en el país. Lo refinan aquí también, pero te lo dan más caro y sube de precio. Pero te preguntas, ¿qué tiene que ver esto que tenemos acá
con la guerra que está tan lejos. Entonces, esa relación de que las rutas comerciales, las rutas, todo el sistema político va a estar entrelazado, va a tener el efecto que estas plagas, aunque caigan geográficamente en cierto lugar, el efecto va a ser global. Efectivamente, sí es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, Ujú, como dices tú, bueno, hay una guerra del otro lado del mundo, bueno, de donde yo estoy, y sin embargo nos afecta a nosotros. ujú, ujú, O sea, en mayor o menor medida sí va a ser afectada, eh, ¿cómo te explico? La población en diferentes partes del ujú, mundo, ¿sí? Pero en esa parte del mundo no es que todos a lo mejor vayan a morir, ujú, ¿sí? Sino a lo mejor nada más una parte de esos hombres, porque en la sexta trompeta vamos a ver, o sexta plaga, vamos a ver que hay un grupo todavía de impíos, pues que son los que siguen sin arrepentirse, que no y significa eso blasfeman. ajá, no significa eso que todavía haya gracia, como lo vamos a explicar más adelante, pero van quedando personas vivas todavía. Si bien es cierto, a lo mejor a todos los impíos les van afectando en cada área una plaga, pero no todos van a morir, ¿sí? ¿Me explico? Ujú, correcto. Entonces, aquí qué bueno que menciones ese punto, Tony, porque aquí podríamos hacer la aclaración. Por ejemplo, la séptima trompeta y la séptima plaga que es prácticamente ya cuando se esté ya desarrollando la liberación del pueblo de Dios, cuando Cristo ya vaya a regresar y ya Ujú, venga aquí a la tierra, esa plaga la podríamos decir que sí va a ser universal, ujú, ¿sí? Pero las anteriores plagas y las trompetas que nos mencionan y nos especifican ese tercio que ujú, no es la totalidad sobre la cual va a caer la plaga, allí ujú, sí está dando a entender pues que no serán universales, a excepción que implícitamente en la séptima sí tiene que ser universal porque es cuando ya a nivel mundial el pueblo de Dios vaya a ujú. ser liberado, Satanás vaya con sus ángeles a todos los reyes de la tierra para reunir a todos a la batalla, que es cuando Cristo venga por segunda vez, y eso sí va a ser a nivel universal. Sí, no está bien claro. Y si nosotros volvemos a como Elena White habla de las 10 plagas de Egipto, nosotros podemos hacer un repaso de eso. Por ejemplo, la plaga de sangre sobre el agua fue una plaga exclusivamente para el agua, pero afectó el resto de la economía del país. La gente no Así tenía es, agua que beber en sus casas. Eventualmente el granizo mata todos los cultivos y no tienen comida en la mesa tampoco. Entonces, todos esos efectivamente. causa y efecto tiene una amplia gama de efectos secundarios, podemos decir. Sí, de hecho, Tony, pues acordándonos de las plagas de Egipto, vemos que las plagas afectaron a todos aquellos egipcios, pues Ujú, que no quisieron entender o aceptar a Dios como el único Dios. A todos los afectaron. Murieron algunos sí por los ujú, efectos de esas plagas, pero no todos. Sí, exacto. sí te acuerdas, ¿no? Ujú, Al sí. final, la última plaga es la que sí afectó a todos los primogénitos de aquellos que Ujú, no quisieron entender finalmente. Esa plaga sí podríamos decir que fue universal porque sí murieron todos los primogénitos. Pero mientras los egipcios se fueron mermando ujú, conforme iban avanzando las plagas, unos morían, otros se enfermaban, no morían, pero sufrían las consecuencias horribles de todas esas plagas. sí. Y los mismos israelitas, como va a suceder también en el tiempo del fin, también van a sentir las consecuencias Ujú, de esas plagas, pero la diferencia es que, como dice la palabra de Dios, su pan y sus aguas estarán seguras. Si hay hambre en la tierra, si hay sed en la tierra, ellos van a ser alimentados y van a ser hidratados por los ángeles que van a estar con ellos, ujú, cuidándolos, y ellos no les va ellos no van a morir por esas ujú, plagas. Quizás les van a afectar,
porque va a ser un tiempo de angustia también para los justos, pero no de la misma proporción que a como la van a sufrir los impíos. Sí. Y bien curioso que eventualmente después de las plagas el pueblo de Israel sale libre y los Ujú. que sobreviven las plagas quieren hacer el último asalto a este pueblo para destruirlo. Y en Ajá. Apocalipsis encontramos algo parecido cuando quieren destruir y tomar la santa ciudad que viene descendiendo. Sí. Ujú, Y también lo que sucederá, por ejemplo, en la sexta plaga o sexta ujú, trompeta, que es cuando venga esa persecución ya a ujú, muerte del pueblo de Dios, ujú, cuando ya el Señor libere a su pueblo. ujú, sí. Y cuando venga esa persecución, que era la persecución que hizo Faraón con su ejército, y ellos entraron en las aguas, recuerda que también aquí Ujú, en la sexta plaga dice que se va a abrir, se va a secar el río Éufrates para ujú, estar preparado el camino a los reyes del oriente. Las similitudes con lo que vimos en Egipto, ¿sí? exacto. Ok, bueno. Ahora sí, vamos a ver en esta última parte ya de estas características de las plagas que son acumulativas, es decir, que los efectos que traiga la primera plaga se van a ir acumulando en aquellos que a lo mejor, bueno, le afectó tal plaga, pero no se murió. Viene la segunda, también le puede afectar, quizás no directamente, pero las consecuencias sí. ¿Y cómo podemos saber eso bíblicamente? Porque cuando estudiemos la primera plaga con o trompeta, ahí va a haber una úlcera. Esa úlcera va a estar sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. Pero eh, si nos damos cuenta, en la quinta plaga, cuando se habla acerca de este trono de la bestia que se cubre de tinieblas, ahí nos va a mencionar esta plaga que estos que sirven o estos súbditos de esta bestia que tiene su trono, muerden sus lenguas por sus dolores y úlceras. O sea, ¿qué significa lo que yo les había comentado? Si en una parte de la tierra hay úlceras, pues no todos van a morir de esas úlceras. Pero esa plaga o esa consecuencia de esa plaga la va a ir llevando hasta que aparezca la quinta, ¿sí? Ujú, Significa que esas úlceras no se van a curar, ujú, a aquellos que las tengan y van a morder sus lenguas por sus dolores. ¿Cuáles dolores? En la quinta trompeta, ahí vamos a estudiar que hay langostas que se les da el poder para atormentar 5 meses a los hombres. O sea, ellos van a estar adoloridos. ¿Por qué? Por los tormentos de estas langostas. Y eso, bueno, lo vamos a estudiar en su momento. Y también por esas úlceras ujú, haciéndonos ver que la característica que también tienen estas plagas es que son acumulativas. Las consecuencias ujú, que sufren, se sufren de una primera plaga, se van a ir llevando hasta la plaga posterior. ujú. O sea que no es lo que vemos en estos días, que hay un terremoto y los hombres tienen tiempo de reconstruir. Ajá, Se cayó un puente, construyen un efectivamente, puente. así es, En este caso, las naves destruidas de la segunda trompeta no las pueden volver a reconstruir. Y cuando las quieran efectivamente. reconstruir, aparecen con llagas en la piel y no pueden hacer nada. Y les cae otra, otra, otra. Y al Ajá, final no efectivamente. hay sosiego. Así es. Entonces, ¿por qué podríamos decir, bueno, diría a lo mejor no cuadra con lo que tú habías comentado, ¿no? De que todas, que una plaga, por ejemplo, si hablamos de la úlcera y en la quinta me aparece otra vez úlcera, quiere decir que en todo el mundo fueron úlceras, no. Ujú, Simplemente que cuando cae la primera plaga, al que le toque la úlcera, ujú. él No se cuando curó. aparezca, ajá, no se curó para la quinta plaga, que es cuando se convierte en tinieblas el trono de la bestia, porque es cuando aparezca Satanás y sus ángeles, recordemos que él va a ir a todo el mundo a engañar y Ujú, a atormentar. Y dentro ujú, de ese todo mundo que va a ir,
van a estar aquellos a los cuales les hayan caído estas úlceras. Por Ujú. eso ellos también se van a morder las lenguas por el dolor tanto de lo que Satanás les va a estar provocando cuando él aparezca en persona, como lo que ellos ya Ujú. vienen sufriendo de una plaga anterior. Exacto. Bueno, entonces vamos a terminar con esta cita del conflicto de los siglos en la página 600. Vamos, me voy a Ujú. permitir leerla para que terminemos ya esta parte. Dice así: como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo Terrible. entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Por eso decimos que estas plagas, estas trompetas, son los juicios más terribles, como dice la hermana White, que jamás haya sufrido los hombres. Así que Ujú. bueno, nuestra invitación es que estemos preparados, que podamos estar del lado correcto. No Ujú. creo que cualquiera de nosotros quisiera estar sin la protección de Dios y ser afectado por estas plagas que van a ser los castigos más terribles. Y bueno, eso es lo que vamos a empezar a estudiar ya en nuestro próximo estudio. Vamos a comenzar ya con esta primera trompeta, esta primera plaga, y veremos cuán espantosas serán estos juicios tan terribles que esperan aquellos que no tengan el sello de Dios en su frente. Así que bueno, Tony, amigos que nos escuchen, a prepararnos porque no estamos exentos de ser parte de estos impíos si no consagramos cada día nuestra vida al Señor. Sí. Gracias, Paulina. Les recomiendo leer el capítulo 1 de El conflicto de los siglos. En esta cita, Elena White nos está hablando y nos está refiriendo a esta destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Léanla. Nos vamos a tener Efectivamente. un escenario y dice que esto nada más es como algo pálido, así algo que no es tan espantoso como lo que viene, pero así tenemos una idea. Así que gracias, Así es. Paulina, por este Gracias paralelismo. a ti también. Queda muy claro y les invito nuevamente a nuestros amigos que nos acompañan, que nos vean en el próximo episodio, donde se darán más elementos y más explicaciones y Paulina tiene una información muy especial. Así que los invito y quedan invitados. Así que nos vemos la próxima. Que el Señor los bendiga a todos. Nos vemos, Paulina. Hasta la próxima. Bye bye.